Trabajo en el Mercado San Juan de Dios desde hace unos 8 años, pero solo hace como 2 que acepté hacer el turno de la madrugada. El dinero era un poco mejor y, sinceramente, siempre pensé que el miedo a la noche era más psicológico que real. El mercado, que durante el día es un caos de voces, olores y movimiento, se vuelve completamente diferente de madrugada. Parece un lugar muerto. Las luces frías del techo apenas iluminan los pasillos, y ese eco extraño, como si el sonido rebotara en algo que no debería estar ahí, hace que cualquiera se sienta incómodo. Pero con el tiempo me acostumbré, o al menos creía que me había acostumbrado. Aquella noche, lo que me hizo estremecer por primera vez fue algo que parecía tonto. Estaba barriendo cerca del área de artesanías, donde normalmente no queda nadie después de las 8 de la noche. Ya era casi la 1 de la mañana. Mientras limpiaba, escuché unos pasos apresurados viniendo del pasillo de al lado. No era el ruido de alguien pesado, parecía un niño corriendo con chanclas, ese sonido medio seco, con la suela golpeando el suelo. Me detuve de inmediato. Me quedé escuchando por unos segundos, esperando ver a alguien pasar, pero no pasó nada. Caminé hasta el pasillo de donde vino el sonido, y claro, no había nadie. Solo puestos cerrados, luz débil y silencio. Volví a lo que estaba haciendo, pero ya con esa pesadez en el pecho. No era la primera vez que oía sonidos extraños por ahí, pero generalmente eran cosas rápidas, como un crujido, un empujón de viento. Siempre se podía explicar, pero aquella noche las cosas se fueron acumulando de una manera que se volvió imposible ignorar. Unos 20 minutos después, comencé a escuchar susurros. No se podía entender lo que decían. Era como si fueran palabras medio tragadas, ahogadas. Pensé que podía ser algún indigente que entró escondido, lo que a veces sucede, así que decidí dar una vuelta. Caminé por 2 áreas y los susurros continuaban, siempre viniendo de donde yo no estaba. Cuando me acercaba, cambiaban de lugar, como si alguien me estuviera evitando. En la tercera vez que fui a revisar, escuché una voz muy bajita decir: «Ayúdame, por favor». Fue nítido. Me estremecí por completo. La voz era de un niño, pero ahí no había nadie. Me quedé parado por unos segundos, mirando hacia el puesto de frutas de donde creí que había venido la voz. Fue cuando vi, de reojo, una sombra pequeña pasar corriendo al final del pasillo. Corrí hasta allá, doblé la esquina y... nada. Ninguna salida ahí. Era un callejón sin salida del mercado, solo con cajas apiladas. Me quedé ahí parado, tratando de entender si mi cabeza me estaba jugando una broma, pero el silencio solo hacía todo más pesado. Volví a mi punto, pero ya no tenía cabeza para trabajar. Me quedé sentado en una caja cerca del área de dulces, mirando a la nada, tratando de procesar. Fue ahí cuando escuché de nuevo: «Señor, ¿puede ayudarme?». Esta vez vino de muy cerca. Me levanté de un salto y miré alrededor. Nada, pero había algo diferente. El aire estaba más frío, como si hubieran abierto un congelador gigante ahí al lado, y entonces sentí algo que nunca había sentido antes. Alguien jaló levemente mi camisa por detrás. Me volteé de golpe, pero no vi a nadie, y el jalón fue real. Sentí los dedos pequeños, como de un niño, sosteniendo mi camiseta. Fue en ese momento que me di cuenta que aquello no era cosa de mi cabeza. Me quedé parado, sin reacción, mirando alrededor como un tonto, esperando ver algo, cualquier cosa, pero nada. Solo el silencio absurdo y ese frío que parecía venir de dentro de la piel, no de fuera. Aún así, hablé fuerte, casi como un reflejo: «¿Quién está ahí?». Y entonces escuché de nuevo la vocecita, esta vez mucho más cercana: «Estoy aquí, señor». Y esta vez la vi, una niña, pequeña, debía tener unos 7 años, máximo. Vestido blanco, sucio, cabello liso pegado a la frente. Estaba en medio del pasillo, quieta, mirándome directamente. ¿El problema? Las cámaras de seguridad estaban justo arriba, y más tarde, cuando fui a revisar las grabaciones, ella no aparecía.
En ese momento pensé que era una niña perdida de verdad. Me acerqué despacio, con cuidado para no asustarla. Le pregunté si estaba sola, qué estaba haciendo ahí. Y ella solo decía lo mismo: estoy buscando a mis papás. Repetía eso con una voz tranquila pero triste. Parecía exhausta. Le pregunté su nombre y dijo algo que no pude entender bien. Sonó como Lía o Nia, algo así. Cuando intenté llamar a seguridad del mercado, levanté el celular y ella dijo: no necesitas llamar a nadie, ellos nunca me ven. Eso me heló por dentro. ¿Cómo que nunca me ven? La niña comenzó a caminar despacio, como si esperara que yo la siguiera. Y contra toda lógica, fui tras ella. Me guió por pasillos que yo conocía con los ojos cerrados, pero aquella noche parecían diferentes. Las luces temblaban, algunas se apagaban cuando pasábamos por debajo. El ruido del lugar también cambió. Se podían escuchar unas voces muy bajas, como si otras personas estuvieran ahí, muy lejos, conversando en susurros. Llegamos hasta una de las salidas de emergencia en la parte trasera, donde casi nadie pasa durante el día, y de noche menos aún. Ella se detuvo ahí, se quedó mirando la puerta y dijo: ellos siempre desaparecen aquí. No sabía qué quería decir con aquello. Le pregunté si sus padres habían desaparecido ahí. Ella solo asintió con la cabeza, sin quitar los ojos de la puerta. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Esa sensación de que necesitas salir corriendo de ahí, pero no sabes el motivo. Cuando intenté dar un paso hacia atrás, escuché un chasquido fuerte, como si algo se hubiera caído detrás de mí. Me volteé por impulso, pero de nuevo, nada. Cuando volví a mirar a la niña, ella se había acercado. Me miró y dijo con los ojos llenos de lágrimas: ayúdame a encontrarlos. Por favor. Y fue ahí cuando vi algo que me dejó sin piso. Detrás de ella, reflejadas en la pared metálica de la puerta, había dos siluetas más, un hombre y una mujer. Parados, tomados de la mano, pero sin rostro. La niña no parecía verlos, pero yo los vi nítidamente. Parpadeé varias veces para tratar de entender si era una ilusión óptica, pero seguían ahí, solo que no estaban en el pasillo, solo aparecían en el reflejo. Lo más extraño, las manos de ambos parecían estiradas hacia la niña, como si quisieran tocarla o llevársela. Intenté decir algo, pero la garganta se me trabó. Todo en mí decía que saliera corriendo, pero había algo en esa niña que me retenía. Era como si realmente necesitara ayuda. No parecía un espíritu malvado, ¿sabes? Solo que al mismo tiempo el ambiente estaba cargado, pesado de una manera que nunca había sentido antes. Di 2 pasos hacia adelante, tratando de acercarme más a ella y al reflejo, y en ese instante las luces parpadearon con fuerza y luego se apagaron completamente por unos 5 segundos. Cuando se encendieron de nuevo, la niña todavía estaba ahí, pero las siluetas habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Ella me miró con una mirada de quien ya había perdido la esperanza. Comenzó a caminar de regreso hacia el pasillo principal, y yo fui detrás, todavía sin entender exactamente qué estaba haciendo. La sensación de que todo aquello estaba mal no salía de mi cuerpo, pero no podía dejarla sola. Llegamos de vuelta a la parte central del mercado, donde están los pasillos de comida típica, y entonces el ruido volvió, pero no ruidos comunes. Parecía que había mucha gente hablando al mismo tiempo, pero ningún sonido era claro. Y había olor a quemado, un olor fuerte, metálico. La niña se detuvo de repente y miró hacia arriba, como si escuchara algo que yo no oía. En ese momento sentí una presión en los oídos, como cuando uno sube una montaña muy rápido. Todo pareció quedarse ahogado. Ella me miró y dijo: es aquí donde ellos se fueron. Antes de que pudiera preguntar algo más, ella caminó hasta una puerta de metal cerrada que da acceso a un almacén antiguo. Tocó la cerradura con la mano y la puerta se abrió sola con un chasquido seco. Nunca había visto que eso sucediera. Me miró una última vez, sonrió triste y dijo: gracias, y entró. Yo todavía intenté seguirla, pero cuando puse el pie en el almacén,
Un viento helado me empujó con fuerza hacia atrás, como si algo dijera, no. La puerta se cerró de golpe, sola. Intenté abrirla, jalé con fuerza, pateé. Nada. Estaba cerrada de nuevo. Me quedé ahí unos minutos, sin saber qué hacer. Mi radio comenzó a hacer interferencia sin que nadie llamara. Y entonces, de repente, todo volvió a la normalidad. Las luces se estabilizaron, el ruido desapareció, el aire volvió a lo normal. Era como si el mercado hubiera respirado aliviado, como si algo se hubiera ido. Fui directo a la sala de seguridad, pedí ver las cámaras, y como dije antes, la niña no aparecía, nada. Solo yo caminando, hablando solo, entrando al pasillo, mirando a la pared. El momento en que ella sostuvo mi camiseta, solo aparezco deteniéndome de la nada y mirando hacia abajo, como un loco. Me quedé en shock. Le conté a mi compañero de seguridad lo que pasó y él solo dijo, «¿La viste, verdad? No fui el primero». Según él, ya habían hablado de una niña ahí en el turno de la madrugada. Nunca le ha hecho daño a nadie, pero aparece de vez en cuando, siempre pidiendo ayuda para encontrar a sus padres, y siempre desaparece de la nada. Pero ningún otro empleado dijo haber visto las siluetas. Eso me perturbó aún más. ¿Será que yo debía ver aquello? ¿Será que ellos estaban realmente ahí, esperándola? Después de aquella noche, nunca más vi a la niña. Seguí trabajando ahí por algunos meses más, pero dejé de hacer el turno de la madrugada. Inventé una excusa. Dije que tenía problema de columna, cualquier cosa que me sacara de ese horario. Solo de recordar lo que pasó, ya me pongo la piel chinita. Nunca pude entender qué era aquello. No sé si era un fantasma, una repetición de algún trauma antiguo o algo que mi mente inventó, pero sé lo que sentí. Esa presencia, esa mano jalando mi camisa, eso fue real. A veces, cuando paso cerca del almacén durante el día, siento el mismo frío, muy leve, como si algo todavía estuviera ahí, quieto, esperando. Ya le he preguntado a algunos vendedores más antiguos sobre historias extrañas en el mercado. Muchos cambian de tema, pero hay uno que otro que habla bajo, casi susurrando, sobre una tragedia que ocurrió en los años 80, con un incendio que mató a una familia. Nunca encontré nada en los registros oficiales, pero esas historias siguen circulando entre los pasillos como un secreto mal enterrado. Lo que más me inquieta es que, desde aquel día, he tenido algunos sueños con la niña. Siempre el mismo. Ella parada en ese pasillo, con los ojos tristes mirándome, y detrás de ella, las dos siluetas sin rostro. No sé si es solo mi cerebro tratando de lidiar con lo que pasó, o si es otra cosa tratando de recordarme algo. Pero siempre es la misma mirada, como si todavía necesitara ayuda, como si yo hubiera hecho solo la mitad de lo que debía haber hecho. Despierto siempre con el pecho apretado, como si hubiera corrido un maratón. Ya intenté contar esta historia a algunas personas cercanas, pero nadie la toma en serio. Piensan que estaba cansado, que era estrés, o que vi demasiadas cosas, pero yo sé lo que sentí. No hay forma de inventar esa sensación de frío, ese silencio extraño, o esa voz pidiendo ayuda. Quien trabaja en lugares grandes y vacíos de madrugada entiende. Hay cosas que uno siente que no se pueden explicar con lógica, y aquel día sentí que había cruzado una línea, una que no debía haber cruzado. Nunca más vi a la niña, nunca más escuché los pasos, ni los susurros. Fue como si se hubiera terminado. De repente, solo que hasta hoy, cuando escucho algún ruido extraño en un lugar cerrado o veo una sombra de reojo, recuerdo aquel momento, recuerdo sus ojos y pienso que tal vez, en algún rincón olvidado de ese enorme mercado, ella todavía esté caminando por ahí, buscando a sus padres, esperando que alguien realmente la vea. Nunca fui de creer en esas cosas. Siempre pensé que quien veía espíritus estaba cansado, loco o buscando atención. Trabajo como vigilante nocturna en un edificio comercial justo en el centro de Guadalajara.
de esos antiguos que fueron reformados por fuera, pero que, por dentro, todavía conservan muchas cosas originales. Piso de madera que cruje, escaleras de hierro forjado, paredes gruesas con capas de pintura sobre pintura. Mi turno va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Es tranquilo. Normalmente me quedo mirando las cámaras, hago mis rondas cada hora y paso el resto de la noche tratando de mantenerme despierta. Pero hubo una madrugada, no hace tanto tiempo, que todo se puso de cabeza. Estaba en la salita de seguridad, mirando las pantallas como siempre. Eran casi las 2 de la mañana. La cámara del tercer piso, en un pasillo que casi nadie usa, parpadeó. Esto no es raro. El sistema es antiguo, pero esta vez, cuando la imagen volvió, había alguien ahí. Una mujer, parada en medio del pasillo. Parecía estar de espaldas. La imagen no era de las mejores, pero se podía ver que usaba un vestido largo, de esos antiguos, bien gruesos, con mangas abultadas. Pensé que sería alguna empleada que olvidó algo, pero no tenía sentido. Nadie más debería estar en el edificio a esa hora. Tomé el radio, llamé a la central, pero nadie respondió. Me levanté y fui hasta allá. En el camino trataba de pensar en una explicación lógica. Tal vez alguien estaba haciendo horas extras a escondidas o alguna cliente loca decidió aparecer de la nada. Subí las escaleras medio rápido. No quería dar oportunidad a que nadie saliera antes de que yo viera con mis propios ojos. Pero cuando llegué al pasillo y miré, no había nadie, ni señal, ni puerta abierta. Solo ese silencio extraño y el crujido del piso bajo mis pies. Volví a la salita. Volví a mirar la cámara. Pasillo vacío. Como si nunca hubiera habido nadie ahí. Pero yo vi. La cámara mostró. Me quedé con eso en la cabeza toda la noche. Después de eso, comencé a fijarme más. Cada noche, en algún momento entre la 1 y las 3 de la mañana, la misma figura aparecía en algún lugar diferente del edificio. A veces parada al fondo del pasillo, a veces en lo alto de la escalera, otras solo como una sombra cruzando de un lado a otro. Siempre vestida de la misma manera, siempre pareciendo buscar algo. Y lo más extraño, nunca se podía ver su rostro, ni una vez. Era como si la cámara no pudiera enfocar. Al principio me asustaba cada vez, pero después de unas 3 noches seguidas, comencé a sentir más curiosidad que miedo. Comencé a seguir sus pasos en las cámaras, tratando de entender a dónde iba, por qué, qué quería. Hubo una noche en que llegué a tiempo para verla en la escalera. Estaba parada ahí, inmóvil, mirando hacia abajo. Y aunque sin rostro visible, juro que se podía sentir su tristeza. El aire ahí se volvió más pesado, ¿sabes? Esa sensación de nudo en la garganta, de luto. Y entonces, sin más, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí, solo que en ese mismo momento, de la nada, escuché un ruido fuerte que venía del sótano, como un chasquido, como si algo muy pesado hubiera sido arrojado al suelo. Bajé corriendo para ver qué era, pero no había nada, solo el olor, un olor extraño, de madera mojada y hierro viejo. Nunca más sentí eso en ningún otro lugar. Después de eso, comencé a anotar todo: horario, lugar, cuánto tiempo aparecía, hasta lo que yo estaba sintiendo en el momento. Se volvió casi una obsesión. Sentía que había algo ahí que necesitaba ser entendido, y entonces las cosas comenzaron a cambiar. Ella ya no aparecía solo en las cámaras. Comencé a ver la figura con mis propios ojos, primero de reojo, como en el reflejo de una puerta de vidrio, después directamente en pasillos vacíos. Lo más impactante fue cuando vi su vestido balanceándose lentamente al final del pasillo, como si hubiera una brisa, pero ahí no hay viento. Caminé hasta allá muy despacio, con el corazón latiendo en la garganta. Cuando doblé el pasillo, nada, de nuevo, nada. La diferencia es que ahora, en esos momentos, comencé a oír cosas, sonidos ahogados, como llanto o pasos arrastrados. Una vez, escuché un grito muy distante, que duró unos 2 segundos, y luego desapareció, como si hubiera sido tragado por el edificio. Hubo una noche en que el elevador bajó solo hasta el sótano.
Nadie lo llamó. Simplemente abrió las puertas y se quedó ahí, esperando. Cuando fui a verificar, sentí un frío absurdo al acercarme. Un tipo de frío que no es normal, sin importar la hora de la madrugada. No bajé. No pude. Me quedé ahí parada unos minutos, solo escuchando un chirrido extraño que venía de abajo. Nunca más me acerqué a ese elevador sola. La sensación era que ella quería mostrarme algo, pero no podía comunicarse bien, como si estuviera atrapada repitiendo una misma historia, un patrón. Comencé a buscar más sobre el edificio. Hablé con un viejito que hace mantenimiento ahí desde hace años, y fue él quien me contó que, hace mucho tiempo, aquello era un hotel, antiguo, de esos frecuentados por extranjeros ricos y familias tradicionales. Hasta que a mediados de los años 50, una mujer fue encontrada muerta en una de las habitaciones del último piso. Nunca descubrieron quién le hizo aquello. El caso desapareció en los archivos. Cuando él dijo eso, sentí un escalofrío en la espalda. Estaba segura de que era ella. Volví aquella noche con eso en la cabeza. Me quedé esperando que llegara el horario de siempre. Las cámaras se mantuvieron normales hasta más o menos las 2:15. Después, imagen estática, de nuevo, en el tercer piso. Cuando la imagen volvió, ella estaba parada en el mismo pasillo de la primera vez, pero esta vez mirando hacia la cámara. Todavía no se podía ver bien su rostro, pero se podía sentir que me estaba mirando, como si supiera que finalmente había entendido. Me levanté, respiré hondo y fui hasta allá. Con cada piso, la tensión aumentaba. Cuando llegué, no había nadie, solo que ahora, lo que más me asustó fue lo que apareció en la pared del fondo. Marcas, marcas de manos, como si alguien hubiera arañado la pintura con fuerza, desesperadamente. Me quedé paralizada unos segundos. No había forma de que eso estuviera ahí, y yo nunca lo hubiera visto antes. Pasé por ese pasillo varias veces. Me acerqué más, sin darme cuenta. Las marcas parecían antiguas, pero recientes al mismo tiempo, si es que tiene sentido. Como cuando la pintura se está desprendiendo, pero por debajo hay una capa que todavía brilla. Toqué con los dedos por reflejo. Cuando lo hice, escuché un susurro al oído, nítido. Parecía una voz femenina diciendo, «Me encontraron». Se me erizó todo el cuerpo. Di 2 pasos hacia atrás y me quedé esperando que algo sucediera. Pero nada. Silencio total. El pasillo parecía más oscuro que antes. Salí de ahí casi corriendo. Después de eso, me volví más sensible a todo. Comencé a notar cambios en el edificio, por más sutiles que fueran. Puertas que solían crujir se volvieron silenciosas. Luces que parpadeaban constantemente se detuvieron. Pero, al mismo tiempo, el ambiente parecía más cargado. Ese silencio normal de la madrugada se había convertido en otra cosa. Parecía que el edificio estaba esperando que algo sucediera, una presencia constante, como si alguien me acompañara en cada paso. No era el tipo de miedo que hace gritar, era el miedo que paraliza, que hace replantearse todo. Tuve ganas de pedir cambio de turno, pero no pude. Sentía que si me iba, todo aquello continuaría sin respuestas. Comencé a evitar el tercer piso. Hacía las rondas más rápidas, fingía no ver nada en las cámaras, pero eso pareció empeorar todo. Cuanto más trataba de ignorar, más aparecía ella. Hubo una noche en que apareció en el reflejo de la puerta de la salita de seguridad, justo detrás de mí. La vi de reojo, di un salto, me giré enseguida, y claro, no había nadie. Pero el frío se quedó, un frío helado, constante, como si hubieran abierto un congelador detrás de mí. Después de eso, vinieron los sueños. Soñaba que estaba dentro del edificio, pero estaba diferente. Las paredes más oscuras, como chamuscadas, el suelo cubierto de hojas secas, y ella estaba ahí, parada, siempre con la cabeza baja, extendiendo una de sus manos. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, cansancio, estrés, sugestión, pero era todo demasiado real. En los sueños, hasta sentía el olor del lugar, ese mismo olor de madera húmeda y hierro. Siempre despertaba jadeando, con el pecho apretado. Comencé a hablar con otros empleados,
a ver si alguien más había pasado por algo extraño. Nadie decía nada directamente, pero se podía notar que evitaban el tema. Uno de los conserjes hasta comentó, medio riendo, que el edificio tenía sus mañas. Solo eso, pero la forma en que lo dijo me confirmó que yo no era la única. Todos estaban fingiendo que era normal, que solo era el edificio antiguo haciendo ruido. Una madrugada, casi al final de mi turno, el elevador volvió a bajar solo al sótano. Ya eran como las 5 de la mañana. Pensé 1000 veces antes de seguirlo, pero esta vez algo dentro de mí me empujó hacia adelante. Tomé la linterna y bajé. El piso estaba completamente oscuro. El único sonido era el zumbido del fluorescente quemado y mis propios pasos. Cuando llegué al final del pasillo, vi la puerta de la antigua sala de calderas entreabierta. Algo me jalaba hacia allá. Cuando empujé la puerta, no había nada especial, solo escombros, óxido y moho. Pero en el suelo, justo en el centro de la sala, había un pedazo de tela blanca, medio sucia. Era parte de un vestido, igual al que ella usaba. Me arrodillé sin pensar y toqué la tela. De nuevo, el susurro. Más fuerte ahora, más desesperado. Fui yo. No pude entender lo que aquello significaba. Me quedé ahí agachada, con un nudo en la garganta, sin saber si llorar o correr. Fue en ese momento que todo comenzó a temblar, como si el edificio estuviera respirando. La luz de la linterna se apagó. El aire se volvió denso, caliente. De repente, sentí un calor en la espalda, como si alguien estuviera tocándome, pero no era amenazador. Era como una petición de ayuda. Cerré los ojos y sin saber por qué, dije en voz alta, «Te vi», y todo se detuvo. Silencio de nuevo, como si eso hubiera sido lo que ella esperaba. Aquella mañana, cuando el turno terminó, fui directo a casa. Dormí como una piedra, pero sin ningún sueño, como si mi cabeza hubiera sido vaciada. En los días siguientes, no pasó nada. Ninguna aparición en las cámaras, ninguna sombra, ningún sonido extraño. El edificio parecía normal. Hasta el elevador, que siempre se trababa y bajaba solo, funcionaba como nuevo. Una parte de mí quería creer que aquello había terminado, pero la otra parte sabía que no fue por casualidad. Esa presencia, fuera lo que fuera, había conseguido lo que quería, y por alguna razón, eligió mostrarme todo a mí. Pasé meses pensando en lo que aquello significaba. Llegué a investigar más sobre la mujer encontrada muerta en el antiguo hotel, pero los registros eran prácticamente inexistentes. Encontré una nota vieja en un periódico de 1957 que hablaba de una mujer no identificada, víctima de violencia, posiblemente empleada del lugar. Nada más, sin nombre, sin rostro, como si su historia hubiera sido borrada, y tal vez era eso. Tal vez ella solo quería que alguien supiera que existió, que vio, sintió, sufrió y que fue dejada atrás. A veces pienso que el edificio entero la recuerda, pero prefiere callarse, como si él mismo tuviera culpa. Volví al trabajo normalmente, sigo haciendo el mismo turno, ya no veo nada extraño, pero hasta hoy, cada vez que paso por el tercer piso, miro hacia el fondo del pasillo y espero ver ese vestido blanco aparecer de nuevo. Nunca más sucedió, pero hay noches en que el olor vuelve, ese olor a madera mojada y hierro, y cuando eso sucede, el silencio parece más denso, más lleno, como si ella todavía estuviera cerca, observando, ya no pidiendo ayuda, sino solo ahí, presente, recordando que existió. Ya pensé en cambiar de trabajo, hasta de ciudad, pero algo me mantiene ahí, como si después de todo, yo también me hubiera vuelto parte de esa historia. Nunca le conté esto a mi familia, ni a mis amigos, solo aquí, porque sé que hay gente que entenderá, gente que ya sintió ese tipo de miedo que no se puede explicar, que ya vio cosas que no hay forma de probar. Tal vez ustedes también hayan sido elegidos para ver. Tal vez así es como funcionan estas cosas. Trabajar de noche en esa tienda de conveniencia en la Avenida Vallarta
siempre fue algo extraño, pero nunca pensé que llegaría a este punto. La calle queda medio desierta después de las 10 y el silencio pesa. Normalmente, el movimiento es escaso, solo unos pocos clientes apurados. Pero aquella noche, algo diferente comenzó a suceder, de la manera más extraña posible. El primero en aparecer fue un hombre raro, con ropa que parecía salida de otra época. Entró despacio, medio parado, mirando todo sin prisa, sin decir nada. Su ropa era algo antigua, como de la década de los 50, una camisa medio amarillenta, pantalón de vestir, todo muy limpio, pero viejo. Me quedé parada ahí, detrás de la caja, tratando de entender qué quería, pero él solo me miraba. No preguntó nada, no dijo ni una palabra. Después de un rato, tomó un paquete que yo no había visto antes, algo que sabía que ya no estaba en la tienda desde hace años. Era una marca de dulces que ya no vendíamos desde hace tanto tiempo que ni recuerdo cuándo dejaron de traerla. Ese paquete estaba ahí, en un estante que ni siquiera existe ya. Fue como si lo hubiera sacado del aire. Intenté hablarle, decirle que no teníamos eso, pero la voz no me salió bien. El hombre siguió mirándome, sin expresión, y salió sin pagar nada. Esa sensación de que algo no estaba bien se quedó conmigo durante el resto del turno. De vez en cuando, aparecían más personas, todas comprando cosas que no deberían estar ahí. Una señora que tomaba una caja de cerillos que ni había en la tienda, un joven que pidió un tipo de refresco que solo existía en el mercado hace unos 10 años. Comencé a sentirme como si estuviera atrapada en una especie de pasado, como si esa tienda estuviera conectada a otra realidad que yo no entendía. Intenté llamar a alguien, al gerente, pero el teléfono solo daba ocupado. Era como si el tiempo se hubiera congelado afuera y dentro de la tienda también. La noche pasó lentamente, cada cliente extraño dejándome más confundida y asustada. Era imposible explicar lo que estaba viendo, porque parecía cosa de locos, pero todo aquello estaba sucediendo ahí frente a mí. Con el paso de las horas, el movimiento se volvió aún más extraño. Apareció un muchacho, vestido también con ropa de época, pero esta vez un poco más desgastada, medio sucia, como si acabara de salir de una película antigua. Pidió un cigarro que ni siquiera fabrican ya, y cuando traté de explicarle que no teníamos, él solo se quedó mirándome con una mirada pesada, casi acusadora. Me quedé sin reacción, sin saber qué hacer. El ambiente en la tienda comenzó a pesar de una manera extraña. Parecía que el aire se estaba volviendo más denso, y cada vez que alguien entraba, ese silencio extraño se apoderaba del lugar. Ninguno de ellos hablaba, solo miraban, tomaban las cosas y se iban. Algunos parecían esperar algo, o a alguien, pero yo no podía entender qué. Comencé a sentir una sensación de pánico creciendo en el pecho, pero necesitaba seguir atendiendo. Ya entrada la madrugada, entró una mujer con un vestido antiguo, blanco, medio rasgado y sucio. Parecía una novia de película antigua, solo que su rostro estaba medio borroso, sin expresión, casi transparente. Tomó un perfume que habíamos dejado de vender hacía unos 20 años y lo llevó hasta la caja. Su mano temblaba, y sentí un escalofrío que no fue solo por el frío. Cuando le entregué el producto, mis dedos casi tocaron los suyos, y su piel estaba helada, muy helada, un frío que parecía entrar hasta los huesos. Fue ahí cuando todo se volvió realmente extraño. El reloj en la pared comenzó a girar rápido, haciendo un ruido raro, como si el tiempo estuviera tratando de escapar de ahí. Me quedé paralizada, sin saber hacia dónde mirar, con la cabeza latiendo. Cuando finalmente el reloj se detuvo, la tienda estaba vacía. Ya no había nadie, ni el hombre de la ropa antigua, ni la novia, nada. Parecía que el tiempo había vuelto a la normalidad, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre esa noche. La sensación de que ese pasado había pasado por mi vida quedó atrapada dentro de mí como un secreto que no puedo explicar, y ni quiero. Después de que la tienda quedó vacía, traté de calmarme, pero esa sensación no salía de mi cuerpo. La cabeza todavía daba vueltas con lo que acababa de suceder. Me quedé ahí mirando los estantes,
Y fue cuando me di cuenta de que algunos de los productos que habían desaparecido durante la noche estaban de vuelta, como si ese tiempo extraño hubiera dejado un rastro. No sabía si aquello era real o si mi cabeza me estaba jugando una broma. El reloj en la pared volvió a marcar las horas normales, pero algo en él estaba mal. Parecía que las horas habían saltado, como si una parte de esa madrugada hubiera desaparecido. Miré al suelo y vi marcas de pasos que no eran míos, huellas medio borradas, como si alguien hubiera pasado corriendo o caminando con prisa, pero la tienda había estado cerrada todo el tiempo. Decidí dar una vuelta por la tienda para entender qué estaba pasando. Cada rincón parecía cargar un peso diferente, una memoria invisible que casi podía tocar. Fui hasta la bodega, que normalmente es solo un lugar oscuro y lleno de cajas, pero esta vez estaba demasiado fría y la sensación de estar siendo observada se hizo aún más fuerte. De repente, el teléfono sonó. Fue un susto enorme, porque desde el comienzo de la noche nadie había podido contactar. Contesté medio sin ganas, esperando alguna explicación, pero nadie habló del otro lado, solo un silencio largo, pesado, que parecía absorber el aire. Colgué sin entender nada y me quedé mirando el aparato por un tiempo, sin valor para volver a marcar. Cuando decidí que necesitaba salir de ahí, la puerta que daba a la calle se trabó sola, con un chasquido seco que hizo que mi corazón casi se detuviera. Intenté abrirla de nuevo, pero nada. Quedé atrapada en esa tienda extraña, con todas esas cosas que no deberían existir, con un miedo que no se podía explicar. Y entonces, de la nada, la puerta se destrabó y salí corriendo sin mirar atrás. Después de salir corriendo de esa tienda, la sensación extraña no pasó. En la calle, todo parecía normal, pero el silencio dentro de la cabeza seguía gritando. Volví a casa sin poder pensar bien, como si hubiera dejado una parte de mí ahí dentro, atrapada en ese lugar. En la madrugada, los sonidos de la ciudad parecían distantes, y cualquier ruido hacía que todo el cuerpo se erizara. Intenté hablar con compañeros de trabajo al día siguiente, pero nadie creyó lo que conté. Algunos hasta se rieron, diciendo que estaba viendo cosas por el cansancio, pero no era eso. Aquello que viví esa noche no era imaginación. La forma en que esas personas se movían, el olor a época, el silencio pesado, todo había sido demasiado real para ser inventado. Cuando volví a la tienda en el siguiente turno, algo era diferente. Los estantes estaban reorganizados sin los artículos que yo había visto. Parecía que la tienda nunca había pasado por esa noche extraña, como si el tiempo hubiera borrado todo. Pero en el fondo, yo sabía que el pasado se había apoyado ahí, aunque nadie pudiera verlo. Desde entonces, cada vez que cae la noche, evito pensar en esa tienda. Incluso después de meses, la imagen de aquel hombre de ropa antigua y de aquella mujer de vestido blanco aparece en mi cabeza, como una película que no deja de rodar. No sé si aquello fue algún tipo de alucinación o si el pasado realmente intentó hablarme de alguna manera. Y lo más extraño es que, después de aquella noche, la tienda nunca volvió a ser la misma para mí. A veces, cuando estoy sola, siento que alguien me está observando desde un lugar que no puedo alcanzar, como si esas figuras del pasado estuvieran esperando algo, pero nunca sabré qué. El tiempo pasó y la tienda siguió ahí, funcionando normalmente para todos, pero para mí ese lugar quedó marcado para siempre. Aunque ya no vea a esas personas, la sensación de que el pasado todavía ronda ese lugar nunca desapareció. Cuando cierro los ojos, todavía escucho el silencio de aquella noche pesada, el sonido del reloj girando rápido y ese frío helado en la mano de la mujer del vestido blanco. A veces me sorprendo mirando hacia el estante donde él tomó aquel dulce que ya no existía, tratando de entender cómo fue posible. ¿Estarían atrapados en ese tiempo, intentando volver a algo que perdieron? No tengo idea. Todo lo que sé es que aceptar esa realidad fue más aterrador que cualquier explicación racional que pudiera existir. Ya intenté contárselo a algunas personas, pero nadie lo toma en serio. Para ellos, es solo una historia extraña de una dependienta solitaria. Pero para mí fue una noche real, dolorosa y extraña,
que cambió la forma en que veo el tiempo, el pasado y el presente. Es como si la vida me hubiera puesto frente a un secreto que nunca debí haber descubierto. Nunca más entré sola en esa tienda después de aquella noche. Siempre pido que alguien se quede conmigo, aunque sea solo para no escuchar el silencio. Y por más que el tiempo intente borrar ese recuerdo, sigue ahí, grabado en cada rincón de mi cabeza, recordándome que hay cosas con las que uno no debería meterse. Al final, creo que solo el silencio sabe lo que realmente sucedió aquella noche. Hasta hoy, no puedo explicarlo, y creo que nunca podré. Solo sé que el pasado me encontró en esa tienda, y ya no me soltó. Comenzó en una noche cualquiera, como tantas otras que ya pasé en aquel edificio antiguo del centro de Guadalajara. Ese lugar tiene un aire extraño, ¿sabes? No es solo el ruido normal de un edificio viejo, las paredes crujiendo, las puertas que chasquean. Hay algo más ahí, algo que no es fácil de explicar. Aquel día me quedé en el turno de la noche solo, como siempre, y la sensación de que no estaba completamente solo se fue haciendo cada vez más fuerte. Las risas comenzaron bajito, a lo lejos, medio ahogadas, casi como si vinieran de algún rincón escondido. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, el cansancio tal vez, o algún vecino haciendo ruido, pero aquellas risas no parecían humanas, ¿sabes? Eran agudas, casi infantiles, y de repente comenzaron a esparcirse por los pasillos, dando un efecto que parecía una especie de juego invisible ocurriendo ahí mismo. Cuando intenté seguir el sonido, no encontré nada, solo sombras que se movían demasiado rápido para que pudiera verlas bien. Era como si un grupo de niños invisibles estuviera corriendo y riendo, haciendo alboroto en aquel edificio que a nadie más parece importarle. Algunas noches ya habían sido así, pero en esta específicamente, las sombras estaban más claras, más nítidas, como si fueran formas casi sólidas pasando junto a mí. Me quedé congelado en el pasillo del tercer piso cuando vi algo que no esperaba, un juguete viejo, de esos de madera, caído en el suelo. Era un caballito de madera, muy simple, con rueditas. Parecía que había sido dejado ahí por un niño que jugó ahí recientemente, a pesar de que el edificio está casi vacío por la noche. Tomé el juguete y lo guardé en mi armario, pensando que al día siguiente intentaría descubrir de quién era aquello. Lo extraño es que algunas horas después, cuando fui a mirar el juguete de nuevo, simplemente había desaparecido. Revisando todo en el armario, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Traté de no darle importancia, pero esa cosa comenzó a intrigarme demasiado. ¿Quién dejaría un juguete en ese edificio? ¿Y por qué desapareció sin dejar rastro? La sensación era que aquellas risas, aquellas sombras, no eran solo fantasmas normales, sino algo que de alguna manera quería ser recordado, quería jugar. Decidí que esa noche no iba a dejar las cosas así. Resolví estar atento, caminando por los pasillos con una linterna, tratando de ver algo, escuchar mejor. El silencio era pesado, solo interrumpido por unos crujidos comunes del edificio, pero aquellas risas infantiles volvieron, cerca, muy cerca. Parecía que venían del sótano, un lugar al que poca gente entra. Me dio un escalofrío que no voy a olvidar. No sé qué esperaba encontrar allá abajo, pero necesitaba saber quién o qué todavía vivía en ese edificio conmigo. Bajé las escaleras que llevan al sótano, con la linterna temblando en la mano, el corazón acelerado. El olor ahí era húmedo, antiguo, una mezcla de moho y cosas olvidadas. Las risas se volvieron más bajas, más distantes, pero el ruido de pasos ligeros, como de niños corriendo, parecía hacer eco en las paredes frías. Ese lugar nunca había sido muy usado, pero aquella noche parecía tener vida propia, como si un pedazo del pasado insistiera en no irse. La luz de la linterna parpadeaba, y por un momento casi lo tiré todo, pero me forcé a continuar. En el fondo del sótano, un pasillo estrecho se abría, con varias puertas cerradas y una sensación de aire pesado, como si el aire ahí hubiera estado estancado durante décadas. Una de esas puertas, en la que nunca había reparado antes, estaba entreabierta, crujiendo despacio.
Cuando me acerqué parecía que una brisa helada salía de dentro, un frío que se podía sentir hasta en los huesos. De repente, una sombra pasó rápido por el rabillo de mi ojo y el corazón casi se me sale por la boca. Las ganas eran de salir corriendo, pero algo me mantuvo ahí, curioso y con miedo al mismo tiempo. Recordé el juguete que desapareció y por alguna razón pensé que tal vez aquella fuera el área donde esos niños vivían. Traté de espiar por la puerta, pero la oscuridad era total. Solo se podían escuchar unos susurros bajos, mezclados con las risas, como si un grupo estuviera jugando al escondite, ahí mismo, escondido en la oscuridad. El silencio volvía, y parecía que en cualquier momento algo podía aparecer o desaparecer de nuevo. El miedo apretaba, pero las ganas de entender aquello me mantuvieron ahí, parado, escuchando. Volví al pasillo principal del sótano y cuando miré hacia arriba, vi algo que no puedo explicar hasta hoy. Una silueta pequeña, casi transparente, parada en la escalera que llevaba a la planta baja. Parecía un niño mirándome fijamente, pero cuando levanté la linterna para tratar de enfocar mejor, la imagen desapareció como humo, sin dejar rastro. El corazón se me disparó, las manos me sudaban y unas ganas enormes de salir de ahí se apoderaron de mí. Ese momento fue el más aterrador de toda la noche, porque mostró que aquello no era solo ruido o juego de mi cabeza. Salí del sótano corriendo, pero antes de cerrar la puerta, escuché una última risa, solo una, clara y directa, como si me estuvieran provocando o diciéndome que sabían que yo estaba ahí, que nunca iba a entender bien. Me quedé parado afuera, tratando de procesar todo, tratando de encontrar un sentido para aquellos niños invisibles que parecían jugar en mi edificio. No sé si son fantasmas o algo más, solo sé que no están solos ahí y que, de alguna manera, ese lugar es de ellos tanto como mío. Después de subir y cerrar con llave la puerta del sótano, fui a la portería, tratando de calmarme, pero la sensación de que no estaba solo no se fue. Las risas volvieron, más suaves ahora, casi como si estuvieran jugando justo detrás de mí, invisibles e intocables. Me pasé la mano por la frente, tratando de entender si todo aquello no era más que un sueño o si realmente estaba viviendo algo demasiado extraño para un turno normal de trabajo. Comencé a caminar por los pasillos, mirando hacia los rincones oscuros de las paredes, tratando de ver algo que explicara lo que estaba pasando. Las luces del edificio parpadeaban de vez en cuando, y en uno de esos momentos, una sombra pequeña cruzó frente a mí, desapareciendo tan rápido que solo pude captar el movimiento periférico. La adrenalina se apoderó de mí, y por un segundo, las ganas fueron de salir de ahí y no volver nunca más. Pero algo me retenía, como si tuviera que entender lo que aquellas presencias querían. Decidí intentar algo diferente. Llamé a lo que creía que estaba ahí. La voz me salió temblorosa, un poco ronca, preguntando si había alguien en el edificio, si necesitaban ayuda. La respuesta, solo silencio, seguido por una risa baja, casi burlona, que hizo que se me erizara el pelo de la nuca. No sabía si aquello era algún espíritu queriendo jugar conmigo o solo un juego cruel de mi cerebro cansado, pero aquello me afectó de una manera que no esperaba. La linterna falló de nuevo, y el edificio quedó sumergido en la penumbra por algunos segundos. En la oscuridad, sentí una presencia pasando cerca, un viento frío que parecía arrastrar algo ligero, como una tela o cabello, solo que no había nadie ahí. Todo mi cuerpo se tensó, y una mezcla de miedo y curiosidad me hizo mantener la linterna encendida de nuevo, buscando algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Nada apareció, pero el ambiente había cambiado. Parecía más pesado, más denso. Antes de terminar el turno, miré una vez más hacia aquel pasillo donde las sombras jugaban. La sensación era que aquellos niños fantasmas estaban observando cada uno de mis movimientos, esperando para desaparecer y dejar que el silencio dominara el edificio. Salí del edificio aquella mañana con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Y hasta hoy, cuando entro ahí por la noche, me quedo esperando escuchar aquellas risas, ver aquellas sombras jugando,
pero nadie sabe explicar por qué siguen ahí. Y yo tampoco. Desde aquella noche, nunca más pude enfrentar mi turno nocturno de la misma manera. Hasta los residentes comenzaron a notar que algo extraño sucedía ahí, aunque la mayoría no lo tomaba en serio. Algunos decían que oyeron ruidos de pasos corriendo en el pasillo cuando no había nadie. Otros llegaron a quejarse de juguetes haciendo ruido en medio de la madrugada, aunque no vivía ningún niño en el edificio. Yo nunca conté exactamente todo lo que vi, porque sé que hay gente que duda, que se ríe, pero también sé que no fui el único en sentir aquello. Cierta madrugada, unas 2 semanas después del episodio en el sótano, dejaron un objeto en el mostrador de la portería. Era una canica, de esas bien antiguas con el centro colorido dentro. Nadie pasó por ahí. No escuché ruido, nada. La canica apareció ahí como si hubiera sido dejada por alguien invisible. La tomé y la guardé en el bolsillo, pero pocas horas después desapareció de la misma manera que el caballito de madera. Aquello me quitó el sueño por días. Era como si estuvieran jugando conmigo, literalmente. Lo más loco es que, después de un tiempo, todo se detuvo. Las risas, las sombras, los juguetes, como si aquella noche en el sótano hubiera sido el punto culminante de algo, y después de eso, simplemente decidieron desaparecer. Me quedo pensando si estaban tratando de llamar la atención, si querían ser recordados o si solo querían jugar una última vez con alguien que finalmente les prestó atención. Nunca más escuché nada parecido, pero el silencio que quedó también incomoda. Parece ese silencio de cuando un juego termina demasiado pronto. Nunca logré descubrir la historia completa del edificio, pero dicen que antiguamente ahí funcionaba una especie de albergue o internado, antes de convertirse en residencial. Nadie está seguro. Los documentos son confusos, pero algunas personas mayores juran que oyeron hablar de niños que vivían encerrados ahí, décadas atrás. Nunca encontré ningún registro oficial, pero después de lo que viví no necesito papel para creer. Yo vi, yo sentí. Esos pasillos guardan algo, y a veces creo que todavía están esperando a la próxima persona que esté dispuesta a jugar. Desde entonces, me guardo todo para mí. Hago mi trabajo, sigo con mi vida, pero siempre que escucho el ruido de una risa distante o veo alguna sombra fuera de lugar, el cuerpo entero se me paraliza, como si fuera a ser arrastrado de vuelta a aquella noche en el sótano. No tengo explicación para nada de esto, solo sé que sucedió, y que, hasta hoy, pienso en aquellas risas como si fueran un tipo extraño de nostalgia y miedo al mismo tiempo. No sé ni por dónde empezar esto, porque hasta ahora hay momentos en que me encuentro tratando de entender si fue real o cosa de mi cabeza. Trabajo como intendente en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco desde hace casi 2 años. Siempre tomo el turno de la tarde hasta la noche, que es más tranquilo, con menos gente circulando. Al principio era solo un trabajo más, ¿sabes? Barrer aquí, limpiar allá, organizar algunas cosas y listo. Pero hubo un día específico que todo cambió, un día que me dejó con ese tipo de miedo que no se va ni cuando llegas a casa y cierras la puerta con llave. Fue un jueves. Lo recuerdo bien, porque los jueves el piso de arriba suele quedar vacío a partir de las 6. Acababa de terminar el sector de las mesas de estudio e iba a subir para dar una limpieza general a los estantes del área de historia regional. Esa parte de la biblioteca casi nadie la frecuenta, solo unos pocos curiosos o estudiantes investigando. Siempre sentí que ese espacio era más pesado. No sé explicarlo, pero el silencio ahí parece más denso. Aquel día, apenas comencé a subir la escalera de mármol, escuché un sonido seco, como si un libro se hubiera caído, pero no era ruido de caída fuerte, era solo ese tump ahogado, como si se hubiera deslizado solo del estante. Subí pensando que era algo normal, un libro mal acomodado, tal vez, pero cuando llegué allá no vi nada en el suelo. Caminé despacio entre los estantes y fue ahí cuando escuché otro ruido, este más claro, de páginas dándose vuelta. De nuevo, fui a ver, y sí lo vi. Uno de los libros abiertos en una mesita en la esquina tenía las hojas moviéndose como si hubiera una corriente de aire ahí.
pero no había ventana abierta, ni ventilador. Me quedé parada, viendo aquello suceder por unos 10 segundos. Las páginas se movían rápido, luego más despacio, y entonces se detuvieron en una hoja específica. Te lo juro, fue como si algo quisiera que yo leyera aquello. Me acerqué, tratando de mantener la calma. La página mostraba una foto antigua, en blanco y negro. Un grupo de niños formados en fila frente a un edificio. Algunos sonreían, otros tenían la expresión vacía. El libro era sobre instituciones educativas de Guadalajara, con capítulos sobre colegios extintos y antiguos orfanatos. Aquello me erizó la piel por algún motivo que ni sé explicar. Cerré el libro con un poco de fuerza, nerviosa, y lo coloqué de vuelta en el estante. Cuando me giré para salir de ahí, juro por todo que escuché un susurro. No pude entender lo que decía. Era como un susurro ahogado, viniendo de detrás del estante. No soy de asustarme fácilmente, menos después de años limpiando lugares públicos. Ya he visto cosas extrañas, gente rara, hasta un intruso una vez. Pero aquello no era normal. Aquello tocó algo dentro de mí. Respiré hondo. Traté de convencerme de que podía ser mi cabeza, el cansancio. Pero algo me hizo volver al libro. Lo tomé de nuevo y noté que tenía una marca hecha con pluma, muy discreta, en el nombre de una de las instituciones citadas. Casa de San Martín, 1932. A partir de ahí, ya no pude seguir fingiendo que era cosa de mi imaginación. Me quedé con aquello dándome vueltas en la cabeza el resto del turno. Continué el servicio medio automáticamente, pero no dejé de pensar en aquel nombre, Casa de San Martín. Nunca había oído hablar de ella, y eso que trabajo ahí todos los santos días, rodeada de libros viejos, registros, archivos. Cuando terminé el último piso, decidí volver rápidamente a la sección donde había encontrado el libro. No sé qué me pasó, era como si algo me estuviera jalando de vuelta. Una curiosidad mezclada con un miedo extraño, ¿sabes? Como si alguna parte de mí supiera que aquello iba a dar problemas, pero aún así fui. Al llegar, el libro ya no estaba donde lo dejé. Revisé todo el estante, busqué en las mesas, en los carritos de devolución. Nada. Aquello me dio una sensación mala, como cuando uno está seguro de algo, pero el mundo entero parece querer convencerte de que estás loca. Me senté un poco en uno de los bancos de madera para tratar de calmarme. Fue entonces cuando, sin querer, miré hacia arriba y vi que uno de los estantes más altos tenía un espacio vacío, como si algo hubiera sido colocado ahí apresuradamente o quitado de ahí hacía poco tiempo. La escalerilla de apoyo todavía estaba recargada ahí al lado. Subí. Ni siquiera sé bien por qué, pero subí. Cuando alcancé el estante, ahí estaba, el mismo libro, solo que cerrado de nuevo y con un leve doblez en la portada, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Lo tomé de vuelta, bajé, me senté y lo abrí directamente en esa página. El nombre de la institución estaba ahí, subrayado, pero esta vez, y juro por todo lo que tengo, había una pequeña anotación a lápiz en la esquina inferior de la hoja. No por placer. Sentí un escalofrío tan fuerte que mi mano temblaba. Aquello no parecía algo dejado por un lector común. Parecía una advertencia. Mirando alrededor, me di cuenta de que la luz en el pasillo de los estantes estaba más débil de lo normal. Una de las lámparas estaba parpadeando, pero de manera irregular, como si estuviera reaccionando al ambiente. Me levanté rápido y fui hasta el tablero de luz, pensando que podía haber alguna sobrecarga. Pero todo estaba normal. Cuando regresé, la lámpara había dejado de parpadear, solo que la parte más bizarra. Ahora había 3 libros apilados encima de la mesa donde yo estaba sentada. Y juro por todo que nadie había pasado por ahí. Lo habría escuchado. El piso de ese nivel hace ruido hasta con pasos ligeros. Me acerqué, vacilante. Eran libros antiguos, todos de la misma sección. Cuando abrí el primero, encontré una lista de nombres. No tenía título ni capítulo, solo una hoja con una secuencia de nombres, como si fuera un registro de asistencia o algún tipo de lista de admisión.
Eché un vistazo al segundo nombre de la lista y algo dentro de mí se paralizó. Carmen L. Gómez. Era el nombre de mi abuela. No tenía el menor sentido que ella estuviera ahí. Mi abuela creció en Zacatecas, nunca vivió en Guadalajara. Al menos eso es lo que siempre nos contaron. En ese momento sentí que las piernas me fallaban. Tuve que sentarme de nuevo, porque mis manos comenzaron a sudar y me sentí un poco mareada. No tenía ningún sentido que ese nombre estuviera ahí. Mi abuela falleció en 2008 y nunca mencionó nada sobre un orfanato o algo parecido. Siempre contó que fue criada por sus padres en una hacienda del interior. Nunca dio señales de mentira. Siempre fue muy centrada, muy firme con las historias de la familia. Pero ver su nombre ahí, en ese papel amarillento, con letra de máquina de escribir antigua, fue como si una parte de mi historia hubiera sido borrada y ahora estuviera tratando de volver. Abrí el segundo libro y ahí encontré fotos. Fotos en blanco y negro, con niños y adolescentes en ambientes muy fríos, austeros. Parecían internos de alguna institución religiosa. La mayoría estaba con la cabeza baja, como si hubieran sido instruidos a no mirar directamente a la cámara. Una de las fotos me paralizó completamente. Era de un grupo de niñas sentadas en bancos de madera, mirando al frente. La tercera, de la derecha, era idéntica a mi abuela joven, la misma expresión, la misma manera de sostener las manos en el regazo. Sentí un nudo en la garganta, porque aquello no era solo coincidencia. Esa foto era demasiado real. En ese momento, el silencio a mi alrededor cambió. Se volvió más pesado, más sofocante. Era como si el aire se hubiera detenido y solo yo me moviera. Comencé a escuchar de nuevo ese sonido de páginas dándose vuelta, solo que ahora viniendo de varios lados al mismo tiempo. Varios estantes diferentes. Me levanté asustada, con el libro en la mano, tratando de entender si alguien había entrado ahí. Pero no, estaba sola. El sonido de las páginas se detuvo de repente, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa para que todo cesara. Y entonces, en un chasquido, la lámpara que estaba sobre mí explotó. Un estallido seco, vidrio volando por todos lados. Salí corriendo del sector, sin mirar atrás. Bajé al piso de abajo, con el libro todavía en la mano. Fui directo al guardia de seguridad e intenté contarle algo, pero él solo me miró como si yo hubiera exagerado. Dijo que tal vez había sido un corto, que a veces las lámparas de ahí hacen eso, pero no era solo eso. Pedí ver las cámaras internas, pero él dijo que en ese sector las cámaras estaban apagadas por mantenimiento desde el lunes. Eso me puso aún más nerviosa. Volví al depósito donde guardamos los materiales de limpieza y me encerré unos minutos, tratando de respirar, tratando de entender qué era todo aquello que quería mostrarme. No pude terminar mi turno. Inventé que me sentía mal y me fui más temprano. En casa, le mostré la foto a mi madre, pero ella se puso pálida de inmediato. Dijo que aquella era sí su madre, todavía adolescente, pero que nunca había visto esa imagen en su vida. Le pregunté si mi abuela había vivido alguna vez en Guadalajara y ella dijo que no, pero que siempre le pareció extraño que nunca hablara mucho de su infancia. Había cosas que ella prefería olvidar. Fue lo que dijo mi madre. A partir de ahí, comencé a darme cuenta de que tal vez esa presencia en la biblioteca no solo estaba jugando con libros, tal vez estaba tratando de contar algo olvidado hace mucho tiempo. Volví al trabajo al día siguiente, pero confieso que fui con otra mirada. Me pasé todo el tiempo evitando subir al segundo piso. Solo de recordar aquello ya me daba una opresión en el pecho. Aún así, la curiosidad no me dejó en paz. Después del horario laboral, cuando todos ya se habían ido, decidí subir de nuevo. Llevé conmigo el celular, solo por precaución. Quería ver si encontraba algo más sobre esta tal Casa de San Martín, pero antes de llegar a la mitad de la escalera, escuché de nuevo ese sonido. Páginas dándose vuelta, un susurro muy bajito y un leve arrastre, como si algo estuviera siendo jalado por el suelo. Esta vez me detuve. Me quedé escuchando por unos segundos. Los sonidos venían del mismo lugar de antes, solo que más intensos.
Cuando puse el pie en el último escalón, sentí un viento helado pasar por mí, aún con todo cerrado. Era un frío seco que entró directo en la espalda. Fui caminando despacio hasta el pasillo de la sección de historia regional y encontré de nuevo un libro abierto en una de las mesas. Pero lo más bizarro es que estaba exactamente en la misma página del día anterior. Solo que ahora, donde antes estaba la anotación a lápiz, había algo garabateado con fuerza. Escucha. Casi dejé caer el libro. Era como si alguien ahí estuviera perdiendo la paciencia conmigo. Aquello me dio miedo real, miedo de verdad. Pero me quedé parada, mirando, esperando que algo sucediera. Y sucedió. Los estantes comenzaron a crujir, uno por uno, como si el peso de los libros hubiera cambiado de lugar. Uno de los estantes hizo un sonido más fuerte, y uno de los libros cayó solo, deslizándose por el suelo hasta detenerse justo frente a mis pies. Era un diario, al menos lo parecía. La portada era de cuero viejo y sin título. Lo abrí con las manos temblando. Dentro, letras difíciles de leer, pero aún legibles, anotaciones fechadas en los años 30, firmadas por una tal Hermana Imelda. Leí lo suficiente para entender que era una especie de diario de una monja que trabajaba en esta casa de San Martín. Describía niños que llegaban con miedo en los ojos y hablaba sobre castigos divinos aplicados con rigidez. Las palabras eran pesadas, frías. Lo que más me asustó fue cuando mencionó la niña que no paraba de llorar por la noche, llamando a su madre, aunque sin recordar su nombre. Eso me destruyó por dentro. Me quedé imaginando si mi abuela podría haber sido esa niña. El libro entero olía a cosa vieja, mohosa, pero algunas páginas estaban húmedas, como si alguien hubiera llorado sobre ellas recientemente. Dejé el diario donde estaba y salí de ahí casi corriendo. No tuve el valor de tomar nada. Bajé, recogí mis cosas y me fui directo a casa. Aquella noche soñé con una niña sentada en una cama estrecha de madera, abrazada a sus rodillas. Su rostro estaba en la oscuridad, pero los ojos brillaban. No desperté asustada, desperté triste. Una tristeza profunda que se quedó pegada a mí durante días. Traté de hablar con mi madre sobre todo, pero ella solo repetía que su madre tenía secretos que se llevó a la tumba. Y fue ahí cuando entendí. Tal vez esa biblioteca no era solo un lugar lleno de libros. Tal vez era un lugar donde las memorias olvidadas van para encontrar una forma de sobrevivir. Después de aquel día, las manifestaciones se detuvieron por un tiempo. Volví a trabajar normalmente, sin libros abriéndose solos, sin sonidos extraños, sin esa sensación de estar siendo observada. Pero algo dentro de mí había cambiado. Comencé a mirar cada rincón de la biblioteca como si fuera parte de algo mayor, como si todo ahí tuviera una historia queriendo escapar, aunque nadie estuviera escuchando. Y con el tiempo, acepté que tal vez aquello me había sucedido solo a mí porque, de alguna forma, yo era la persona correcta para encontrar todo aquello. Unas 3 semanas después, cuando ya estaba empezando a pensar que todo había quedado atrás, ocurrió una última cosa. Estaba en el depósito de atrás, donde están los materiales de limpieza, recogiendo algunas cosas antes de irme. Cuando cerré la puerta del armario, vi en el vidrio de la ventana una sombra detrás de mí. No me volteé. Me quedé quieta, sintiendo aquella presencia tan fuerte como en aquella primera noche. Lo único que se escuchó fue un suspiro, muy cerca de mi oído. Un suspiro largo, como de alivio, como si alguien finalmente hubiera podido descansar. Después de eso, nunca más vi nada. Ni libro moviéndose, ni páginas dándose vueltas solas, nada de lámparas parpadeando. Pasé un tiempo pensando que todo aquello podría haber sido cosa de mi cabeza, hasta recordar que tenía pruebas. La foto de mi abuela en aquel libro, la anotación, su nombre registrado donde no debería estar. Le mostré todo a mi madre de nuevo, y ella solo pidió que no habláramos más del tema. Dijo que si la abuela había escondido ese pasado, era porque dolía, y tal vez, ahora, el dolor había pasado. Hasta hoy trabajo ahí. Sigo pasando por los mismos pasillos, por los mismos estantes. A veces todavía siento un escalofrío u otro,
pero nada como antes. A veces miro los libros y pienso si alguno de ellos todavía guarda secretos que nadie quiere saber. Pero aprendí a respetar el silencio de aquellos estantes. Y sabes que de vez en cuando paso por la sección de historia regional solo para ver si algún libro está fuera de lugar. Nunca más encontré el diario, ni el libro con la lista de nombres. Y por más extraño que parezca, siento que es mejor así. Nunca pude explicar bien lo que pasó y ya ni lo intento. Quien cree, cree. Quien no cree, qué bueno para ellos. Solo sé lo que vi, lo que sentí y lo que aquello movió dentro de mí. A veces, creo que fui solo un puente entre algo que necesitaba ser recordado y algo que necesitaba ser dejado atrás. Y todo lo que quedó, quedó ahí, entre las páginas de esa biblioteca.